Hola, mi gente. Em, Hoy les voy a contar una, mm, una ciudad. Les voy a contar sobre una ciudad que no pensábamos conocer en nuestro viaje a España, pero que resultado de algo que no les he dicho, pero resultado de que se alquiló un auto eléctrico. Había momentos en los que era necesario pues cargar el auto y entonces, bueno, dígase que España está bastante bien preparada para estos avatares de los autos eléctricos y en bastantes sitios, en un mapa de sitios, digamos, hay manera de poder acceder a cargar el auto, que por cierto es bastante recomendable para, para hacer turismo en Europa. Es económico, es bastante eficiente y esperemos que en algún momento, pues, para estos lares esto sea una posibilidad mucho más factible, ¿no? Dicho sea entonces que en nuestra ida hacia Madrid, paramos en Valladolid a cargar el auto y se aprovechó para que en ese momento puedes hacer un breve recorrido por una ciudad que yo, insisto, no pensaba conocer, pero que había tenido pues conocimiento de ella porque yo pues viví más de 20 años en Morelia. Y para los que no lo sepan, Morelia en algún momento de su recorrido histórico como desarrollo de urbe se llamó Valladolid. Y eso ha motivado que la capital de Michoacán tenga relaciones mm, muy estrechas con la ciudad de Valladolid en España. La ciudad de Valladolid, que es, cuando se piensa en España, no es precisamente una de las ciudades que se recomienda visitar, es uno de los espacios históricos de España, históricos, artísticos y culturales, que bien valdría la pena mencionar en cualquier estructura turística para reconocernos en nuestros antepasados. Es Valladolid una ciudad importantísima para América en general y sobre todo para México. Valladolid se encuentra, está relacionada con la idea de un municipio, pero es la capital de la provincia de Valladolid y está en lo que se reconoce como la región, pues digamos, de Castilla y León. Es la capital autónoma de Castilla y León y es una ciudad creada. em, Antes, o sea, lo que se reconoce como una ciudad prerromana y con una de las universidades reconocida como una de las ciudades que tiene de las universidades más antiguas de España, ¿no? Que es una universidad que se ubica y que más o menos por el 1241, que es la Universidad de Valladolid. Estos son puntos importantes porque después vamos a descubrir, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones? Vamos a ir determinando cuáles son esas relaciones entre España y Valladolid en este caso y México en general, ¿no? Partiendo del hecho de que nosotros estamos haciendo estos pequeños videos de ciudades que te hacen llorar. Cuando uno llega a Valladolid, justamente a cargar el auto. Cuando llegamos a cargar el auto, parece una ciudad bastante común, una ciudad bastante común de España, de esas ciudades que uno llega y se encuentra con que inmediatamente es una ciudad que está habitada, vivible, ¿no? Que tiene edificios, que tiene una vida urbana normal, pero vas descubriendo cosas en el trayecto y te das cuenta que no estás en cualquier sitio, no estás en cualquier lugar, no estás en ese sitio que imaginabas que era bastante común de comprender, ¿no? Am, lo, l- lo que descubres
no solamente en sus monumentos, sino lo que descubres en su historia, es que va a ser en Valladolid, y presten mucha atención, porque va a ser en Valladolid cuando por primera vez se va a organizar un gran debate em, sobre el tema, ¿sí? Sobre el tema de lo indígena. Es decir, que nosotros ahora mismo, lo que nosotros entendemos como algo novedoso, estas discusiones que comienzan a ser planteadas en el siglo XIX sobre el indigenismo, sobre el racismo, sobre la cuestión racial en general, estas discusiones que son discusiones que van a venir a partir de los estudios etnográficos, etcétera, en realidad podemos distinguirlos ya en el siglo XVI. Los podemos distinguir en el siglo XVI, no solamente en el siglo XVI español, sino en el siglo XVI mexicano, ¿no? Donde va a haber un estudio, ¿sí? Etnográfico por parte de muchos monjes. Vamos a hablar también, vamos a mencionar por ahí cosas que están relacionadas con Valladolid y con México. Y este debate, va a ser un debate europeo que se va a realizar con la sede, va a ser en Valladolid, va a tener una discusión sobre lo indígena, pero no es cualquier discusión sobre lo indígena, es una discusión sobre el trato a los indígenas, ¿no? Conclusiones que yo desconozco, pero que me parece un dato por demás interesante, ¿no? Otra de las cosas que uno descubre en Valladolid, estas em, maravillas que uno puede ir descubriendo en Valladolid es que es la ciudad donde muere Cristóbal Colón. Y esto en 1506, va a ser en 1506 que muere Cristóbal Colón en la ciudad de Valladolid. Y es por eso que nosotros vamos a encontrar, una vez que uno atraviesa un parque precioso que hay, que te lleva a una zona muy, muy particular, es decir, que te lleva a lo que es el Paseo Colón, uno se encuentra con un monumento a Cristóbal Colón endiabladamente grande frente a otro monumento que está relacionado con uno de los escritores más importantes de Valladolid, que va a ser José Zorrilla, ¿no? Están no precisamente enfrentados, sino están como conversando. Entonces te ponen a conversar dos monumentos, el de José Zorrilla, el de Cristóbal Colón, solo que la curiosidad, cuando uno se acerca a este monumento de Cristóbal Colón, ahí en Valladolid, se da cuenta que esto no es cualquier monumento, no solamente es porque ahí murió Cristóbal Colón, sino porque este monumento había estado o se realizó em, en 1891 para ser colocado en el Parque Central de La Habana. Es decir, que yo ya no solamente estoy en una ciudad que tiene una relación directa, ¿no? Aparentemente con lo que yo recuerdo de mi amada Morelia, que también es la amada Valladolid, lo que fue antiguamente Valladolid, sino que me estoy encontrando con elementos que han estado en mi tierra de origen, ¿no? Solo que este monumento fue planteado para estar en el Parque Central de La Habana, fue devuelto a España, puesto que algunos de ustedes lo sabrán, pero si no, lo digo a grandes rasgos, España pierde Cuba en 1898. Esto como un dato histórico. A raíz de la explosión de un buque de nombre Maine, un buque norteamericano que estaba en las costas de La Habana y que explota el Maine. Y los Estados Unidos, que tenía bastante tiempo queriéndole comprar Cuba, Puerto Rico y Filipinas a España, aprovecha la ocasión, ¿sí? Para, digamos, acusar a España de haber hecho explotar el Maine y la coyuntura da para crear un ataque brutal contra las tropas españolas, quienes no tenían
las mismas, los mismos alcances a nivel tecnológico de armas que tenían los estados, las tropas estadounidenses, y obliga a Estados Unidos a España a sentarse a tratar, ¿no? A firmar un tratado en el que le compran Cuba, Puerto Rico y Filipinas por aproximadamente unos 20 millones de dólares a España, perdiendo tres de los lugares más emblemáticos que, de las últimas colonias, ¿no? De finales del siglo XIX, que conservaba y amaba profundamente España. De ahí que, si no lo saben, en España se utiliza mucho em, la frase cuando se ha perdido algo, cuando no hemos logrado algo, ¿no? En España se utiliza la frase de más se perdió en Cuba, más se perdió en La Habana. Am, España se sienta asustadísimo, le vende a Estados Unidos por 20 millones de dólares, vuelvo y repito, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, a merced de no seguir perdiendo, puesto que los Estados Unidos iban a, a por lo demás, ¿no? Lo demás que era las Islas Canarias, estamos hablando de África, ¿no? Las Islas Canarias, Guinea Ecuatorial, que fue colonia española durante mucho tiempo, y las Islas Baleares. Y ya era como demasiado en un proceso de indefensión completamente, pues firma, pierde y el monumento de Cristóbal Colón, pues se lo llevan otra vez. Y ahí empieza en España una discusión, básicamente, en el que se mete también Madrid, Valladolid, Madrid y Sevilla. Se ponen a discutir. Sevilla alegaba no, porque Cristóbal Colón fue en Sevilla donde encontró los recursos para poderse ir a buscar, ¿no? Las Indias, al descubrimiento de lo que ahora conocemos como América. Y Valladolid alegaba que Cristóbal Colón había muerto en Valladolid y que por lo tanto ahí tenía que estar la estatua, y Madrid pues lo quería para el retiro, y parece que no le hicieron demasiado caso. La discusión se centró básicamente entre Sevilla y la ciudad de Valladolid, ganando Valladolid en este caso, y por lo tanto esa es la razón por la que yo pude disfrutar de este monumento que debía haber estado en el Parque Central de La Habana. Como bien les decía, frente al monumento de Cristóbal Colón, ¿sí? Estos monumentos que estaban hechos muy a la usanza francesa, ¿no? De alegorías basadas también en lo grecorromano, ya sabemos. Estaba, como bien les comentaba, la estatua de José Zorrilla, y por mencionarles algo relacionado con José Zorrilla, pensemos en el Don Juan Tenorio y sabremos quién es José Zorrilla. Y esto es un dato muy importante, lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver em, que también va a vivir en Valladolid Miguel de Cervantes y Saavedra, ¿verdad? El escritor del Don Quijote de la Mancha. Es por ello que vamos a encontrar el Museo de Cervantes, donde vivió Cervantes. Vamos a encontrar también la Casa de Colón, su museo igualmente, donde murió Colón. Es Valladolid también la tierra de Miguel Delibes, que em, para muchos conocido, y por supuesto para el mundo de la intelectualidad, un hombre con una versatilidad tremenda, que se dedicó no solamente a escribir poesía, y no solamente se dedicó a escribir novelas, sino que además se dedicó a escribir libros de viaje, que hizo periodismo muy serio, que hizo trabajo etnográfico y antropológico. Un hombre que vivió en el exilio, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, y que dejó también una labor muy interesante a nivel académico. Y también pensemos en Miguel Delibes como uno de los más grandes representantes de la Real Academia Española. Fue miembro de la Real Academia de la Lengua Española, y ganó, ha tenido por ahí algunos premios importantes, como por ejemplo el del Príncipe de Asturias, ¿no? Y es Valladolid también la tierra de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue presidente de España, y también de José de Torquemada, ¿no? Em,
Si alguno de ustedes, por ejemplo, no recuerda a, a José de Torquemada, vamos si quieren lo podemos referir, así como referí un poco a grandes rasgos lo de la historia esta, de la pérdida de Cuba y demás, y la relación que tiene con este monumento. Juan de Torquemada es de de los frailes que va a traer una, un- un- vamos a decirlo así, una riqueza cultural a lo que es la propia historia cultural de México, ya que él va un hombre que se dedica a estudiar la lengua náhuatl y que no solamente, bueno, por supuesto que hablaba castellano en su momento y también latín, ¿no? Enriquece su vocabulario con el estudio del náhuatl y va a ser en el siglo XVI trabajos muy serios que podemos actualmente relacionar con estudios etnográficos, en donde va a hacer un estudio básicamente de culturas indígenas radicadas en México, en lo que es la Nueva España, y, y va a dejarlo en un compendio, en un libro que se conoce como Monarquía Indiana, que no es cosa menor, porque esto va a ser un libro que hasta el siglo XX va a ser referencia para los estudios históricos de México, ¿ok? Em, y por ahí también recordaba yo que Juan de Torquemada hay que reconocerle varias cosas, además de lo del libro de Monarquía Indiana, que em, va a ser el guardián de Santiago de Tlatelolco. Fíjense qué casualidad, yo acabo de hacer un video sobre Tlatelolco, donde yo viví 4 años en la Ciudad de México, y Juan de Torquemada va a ser, no solamente va en su juventud a realizar estudios en Tlatelolco, lo que es el convento de Santiago de Tlatelolco, sino que además va a ser el guardián allí y creo que va a ser ahí donde él muere, precisamente en Santiago de Tlatelolco, este Juan de Torquemada. Un dato curioso con respecto a él es que em, Juan de Torquemada, cuando eh, cuando se solicita, ¿no? El reconocimiento de las diferentes identidades, ¿no? Era necesario ante el reino español referir tus identidades, o sea, quién eres, cómo te reconoces. Él renuncia a la imposición de creerse peninsular, es decir, él renuncia a la idea de ser un peninsular y Juan de Torquemada acepta que él es un hombre de estas tierras, ¿no? Él es un hombre em, totalmente, no, por supuesto, no estamos entendiendo en ese instante, él no entiende en ese momento su realidad como mexicano, pero de alguna forma podemos decir que es un hombre que aunque nació en España, fue traído de niño a México y él renuncia a la idea impositiva de que él tenía que llamarse peninsular porque él se reconocía como alguien que era propio, único, entendido en estas tierras, por lo cual fue acusado más adelante por otros frailes de manera muy esquemática, digamos, como que se iba a quemar en el infierno por decir cosas como esa, ¿no? Pero bueno, en fin, es Juan de Torquemada un hombre vallisoletano, ¿no? Em, una de las cosas importantes también que podemos referir con respecto a Valladolid es la arquitectura vallisoletana. La arquitectura vallisoletana que tiene un poco.
lo que sucede con muchas de las ciudades españolas y también un poco lo que sucede con muchas de las ciudades mexicanas es el eclecticismo, ¿no? Es una ciudad que es prerrománica, es una ciudad que va a tener arquitectura, por supuesto, que refiere a la época medieval. Sin embargo, es una ciudad que ha sido destruida en variadas ocasiones, también por fenómenos naturales, por ejemplo, inundaciones del río, etcétera. Y tiene ejemplos arquitectónicos de lo que podemos referir como el gótico tardío. Am, la, la, la catedral, por ejemplo, em, de Valladolid, es una catedral que empieza a construir Juan de Herrera. Juan de Herrera, que hizo la construcción de muchísimas catedrales y otros edificios en España, porque a mi parecer, ¿no? A la, al- a lo- a la, a la nobleza española les ha gustado mucho el manierismo, ¿sí? Juan de Herrera es reconocido por sus formas manieristas y y por problemas económicos, esta catedral estuvo cerrada durante muchísimo tiempo. Empieza su construcción en el siglo XVI y va a ser hasta el siglo XVIII quien, que el famoso Alberto de Churriguera, que va a ser el que va a terminar el frente, que era lo que faltaba de la catedral, el frente de la catedral de Valladolid. em, Va a imprimirle a esta catedral su propio estilo, el estilo churrigueresco, que no es, a mi parecer, como historiadora del arte, una mala decisión, puesto que Juan de Herrera, que era un reconocido manierista, va a estar relacionado, las formas manieristas, muy relacionadas con las formas churriguerescas. Es decir, que aquí, a pesar del paso de los siglos, a pesar del paso del tiempo, hay una especie de conversación muy interesante, atemporal, entre el manierismo de Herrera, herrerista, y la churriguera, ¿no? Las formas churriguerescas, ¿no? De Alberto de Churriguera. Y no es para nada algo que pudiéramos desechar, porque va a ser también en Valladolid, va a estar muy presente lo que es el estilo plateresco que va a estar básicamente en la iglesia de San Pablo y que va a estar motivado por este intercambio por este intercambio, vamos a llamarlo así, cultural que va a existir entre las formas del trabajo de la plata por parte de los indígenas mexicanos, ¿ok? Y la manera en la que en España esto se va a interpretar en la arquitectura. Es decir, ese es el plateresco. El plateresco tiene básicamente una base estructural eh, mm, eh, que es muy raro encontrarlo en la arquitectura, basada en la composición de la joyería, en el trabajo del orfebre, sobre todo en el trabajo del orfebre sobre la plata y el trabajo del orfebre sobre la plata mexicana o cómo el orfebre mexicano trabaja esta plata y se va a visualizar en los muros de las construcciones españolas de entonces, ¿sí? Básicamente desde el siglo XVI, siglo XVII, donde el estilo plateresco, ¿ok? Va a resurgir, va a ser en Valladolid un ejemplo muy sustancial, las formas platerescas en la iglesia de San Pablo. Am, Ahora bien, hay en Valladolid una especie de paz y de tranquilidad en la ciudad que da la impresión, o a mí me da la impresión, de de que es una ciudad que se conoce o se reconoce a sí misma como una ciudad importante, pues,
dentro de la propia historia de España y sabe de la relevancia de la misma en, di- en América. No en balde, Morelia en su momento se llamó Valladolid. Cuando digo en su momento se llamó Valladolid, les estoy diciendo que que Morelia se llamó Valladolid entre 1545 y 1828. Estamos hablando desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Ahora, ¿por qué Morelia se llamó Valladolid? Mucha gente dice, bueno, pues porque así quizás lo decidió Juan de Torquemada, que llegó a pasar por Michoacán, entonces Mechoacán, ¿no? Que, que era así como se llamaba la nueva ciudad de Mechoacán, ¿no? Que era como se llamaba antes de que se llamara Valladolid. Algunos refieren otro tipo de cosas, pero en realidad se dice que se ha llamado Valladolid a Morelia porque posee el mismo trazado de la ciudad de Valladolid. Este mismo trazado en el centro histórico de Morelia es el mismo trazado del centro histórico que vamos a encontrar en Valladolid y eso es lo que hace que en 1545, ¿sí? En el siglo XVI se le nombre Valladolid. A diferencia también de lo que sucede con la única Valladolid que tenemos en España, que tenemos en México, perdón, y que se encuentra en Yucatán, que es una, que básicamente no es una ciudad, sino un pueblo mágico, que yo, por cierto, conocí en el 2022, no, en el 2023 creo que conocí el pueblo mágico de Valladolid, que fue declarado pueblo mágico en el 2012 y que fue llamado así por Francisco de Montejo en 1543. Yo sé que después em, Valladolid fue trasladada en 1545. Dicen que que la metieron más para allá porque los españoles no soportaban los mosquitos en la península de Yucatán. Entonces dijeron, no, no, hay que irse de aquí cerca del agua y hay que meterse más adentro porque no aguantamos el mosquiteo aquí. Y en 1545 se funda donde realmente ahora se encuentra Valladolid, donde se hizo una catedral, perdón, en el siglo XVI. En el siglo XVI todavía se mantienen algunos edificios del siglo XVI en Valladolid y fue llamada Valladolid en ese momento porque entonces, ¿verdad? Así era la capital de España. Valladolid era la capital de España en el momento en el cual se establece Valladolid. Ahora, ¿por qué? Y eso ha sido una de las cosas que más a mí me llamaban la atención hace muchos años, cuando yo vivía en Morelia y era profesora universitaria. Me acuerdo que en la universidad donde yo daba clases, nos llegaron a visitar unos profesores universitarios de la Universidad de Valladolid, si mal no recuerdo. Y ellos habían visitado Morelia porque en ese momento yo me enteré que Morelia y Valladolid eran ciudades hermanas, ¿sí? Ahora bien, yo pregunté por qué eran ciudades hermanas, más allá de que en algún momento Morelia se llamaba Valladolid, y y entonces es cuando un arquitecto que venía con ellos me explica que la ciudad de Morelia, lo que yo les comentaba antes, había sido realizada con el mismo trazo urbanístico de la ciudad de Valladolid y por lo tanto esto creaba una hermandad, diferencia pues de Valladolid, el pueblo mágico de Valladolid en Yucatán, hacía desde 1978 haber creado este convenio de hermandad y de relación cultural entre Valladolid y la ciudad de Morelia. Desde 1978, haciendo de Morelia la ciudad hermana, ¿sí? La ciudad vallisoletana, las ciudades vallisoletanas, hermanadas, más antiguas, ¿no? En cuanto a los hermanos que tiene Valladolid, pero también la más lejana es Morelia, la hermana más antigua y más lejana que tiene Valladolid.
no solamente comparten el mismo trazo urbano, sino que además van a compartir ciertas tradiciones culturales. Por ejemplo, recordarán cuando les mencionaba a Zorrilla y el Juan Tenorio y por lo tanto olvidé también decir que una de las tradiciones que Morelia comparte con Valladolid no solamente es la representación en Semana Santa del Juan Tenorio, que se hace religiosamente en la ciudad de Morelia, se hace religiosamente en la ciudad de, también se mueve, lo podemos encontrar también creo que en Páscuaro, sino que incluso la celebración de Semana Santa es una celebración que se realiza a la usanza de la importancia que tiene la celebración de Semana Santa, del festival y de la feria y de las peregrinaciones y todo lo que sucede en Semana Santa son hermanadas las dos ciudades, es decir, que comparten estas celebraciones con un rango de importancia mayor dentro de sus países, Valladolid para España, Morelia para México, ¿sí? Compartiendo maneras también de hacer esa tradición. Am, También comparten dos cosas, y una de ellas se las comenté, va a ser Valladolid, una de las ciudades españolas que va a tener em, una de las universidades más antiguas de España y va a ser Morelia la ciudad que va a tener la primera institución educativa más antigua de América Latina, ¿sí? Que va a ser la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entonces era el Colegio de San Nicolás, y este tipo de cosas en general, la arquitectura ecléctica, la elegancia de la ciudad, la riqueza cultural, va a ser también Valladolid un centro donde va a haber un festival de cine. em, el, la, las, la razón por la cual también podemos encontrar personajes vallisoletanos como Torquemada, quien también se establece en Michoacán y demás cosas, hacen que uno cuando está en una ciudad que no se le ha dado la relevancia que amerita, como lo mismo le pasa a Morelia, ¿verdad? No está precisamente Morelia con todos los atributos que Morelia tiene, patrimonio de la humanidad, el centro activo de la historia, de los cambios históricos, tanto a nivel de la independencia como de la Revolución Mexicana que va a tener Morelia y que va a tener Michoacán dentro del propio desarrollo de la historia en México. Michoacán, donde se encuentran los purépechas, el único pueblo que los aztecas, que los mexicas no pudieron dominar, no han recibido, ¿sí? Los vitores, los aplausos, como así le pasa a Valladolid, que merecen, ¿eh? Toda la importancia que merece que se baje la cabeza en son de humildad y de agradecimiento por dos ciudades que nos han contado la historia de nuestras tierras. Gracias, nos vemos pronto.